Muy buen día para todos. Nuevamente les habla Wilson Calderón y junto con todo el equipo de Manasenge en Latinoamérica, les damos la bienvenida a esta tercera sesión del Power Training que venimos haciendo para nuestras soluciones de IT Operation Management o gestión de operaciones de TI. Recuerden que ya la semana pasada hicimos 2 sesiones y hoy es la tercera de 4 sesiones. Y hoy vamos a ver o vamos a dedicarnos al tema de gestión de logs y alarmas. Es decir, cómo automatizar algunas tareas para hacer más fácil ese monitoreo, esa automatización y aprender a configurar alarmas para obtener métricas en tiempo real. Esta es como la parte fundamental de un sistema de monitoreo de las operaciones de TI. No sabemos nada si no tenemos la forma de definir qué necesito saber, de qué necesito ser notificado para poder reaccionar ante ese evento con algunas tareas que sean manuales o automáticas, pero que podamos reaccionar a tiempo. Nuevamente, hoy estará a cargo el ingeniero Julián Patiño, quien ha estado a cargo de las 2 anteriores sesiones. Él es nuestro consultor senior para IT Operation Management de Manasenge en Latinoamérica. Él estará a cargo de la sesión de hoy y estaremos también respondiendo todas sus preguntas, tal cual como lo veníamos haciendo. Las preguntas las pueden ir dejando, las que vayan surgiendo en el transcurso de la sesión, las pueden ir dejando por la opción de preguntas que están o question que está en la barra izquierda de esta interfaz de Soho Showtime. Y al final igual también dejaremos un espacio para responder preguntas que queden pendientes. Antes de darle el paso a mi compañero Julián, recuerden que las 2 primeras sesiones ya se encuentran publicadas en nuestro canal de youtube.com/manasengenlatam. Para los que no estuvieron en esas anteriores sesiones, ya están allí, así que pueden irlas a ver, a hacer un repaso o inclusive compartirlas. Esta sesión también está siendo grabada y al final la publicaremos. Entonces voy a darle el paso a mi compañero Julián para que iniciemos esta tercera sesión. Bienvenido, Julián. Hola Wilson, muchas gracias y nuevamente muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de Power Item. Como lo podemos observar en el cronograma el día de hoy, el título de la ponencia es Estableciendo límites. Este es un punto fundamental teniendo en cuenta que ya hemos observado, como indicaba Wilson, la importancia de un sistema de gestión de eventos, conociendo cómo funcionan algunos protocolos que hemos utilizado precisamente para generar ese proceso de descubrimiento. Hemos visto el estado de salud de nuestros dispositivos, habilitado el ancho de banda en cuanto a la gestión del monitoreo del mismo y hemos visto el alcance en cuanto a la gestión de la configuración con nuestras herramientas de NSM. Entonces, aquí ya tenemos datos suficientes para poder determinar puntos de control y evaluar la información que ha sido recopilada. Ahora, el día de hoy empezaremos a determinar precisamente la importancia de saber medir para de esta forma poder gestionar. Es por esto que los contenidos que revisaremos el día de hoy serán los siguientes. Vamos a revisar todo lo que genera la fijación de umbrales, teniendo en cuenta la información que ya tenemos recopilada. Vamos a generar un proceso de gestión de alarmas que se dan en consecuencia a la violación de los umbrales que hemos establecido en el punto anterior. Vamos a entender conceptos como es el análisis basado en syslog, el análisis basado en traps de SNMP y el análisis basado en el log de eventos del sistema operativo Windows. Entonces, conocer las diferencias entre todos ellos y cómo podemos aprovechar las funcionalidades que nos entregan en la comunicación bidireccional con nuestra herramienta de gestión de eventos para poder realizar todo este proceso. Vamos a empezar a revisar toda la gran cantidad de funcionalidades gráficas que nos entrega la herramienta, precisamente que serán utilizadas por nuestras áreas de NOC y áreas de monitoreo, como lo pueden ser los widgets, los dashboards o cuadros de mando, los mapas de red y las vistas de negocio. Vamos a ir un poco más allá también en la parte de automatización usando una funcionalidad específica que denominamos como workflow, cuando ya con base en todas las ayudas gráficas, el análisis, el entendimiento de los umbrales, la gestión de alarmas, hemos podido determinar algunos puntos de control, cómo podemos hacer resolución de eventos que se transforman en incidentes. Vamos a manejar un caso de uso en particular para ver cómo nuestra herramienta nos puede ayudar a hacer autorrecuperación de esta forma.
Y finalmente, vamos a ver algunos reportes y métricas en tiempo real del estado de una red específicamente. Ahora, nuevamente, revisando el modelo de madurez de Gartner, que lo hemos observado en todas las presentaciones, ya que presenta la base fundamental del camino a seguir en lo que denominamos la ruta del guerrero, podemos evidenciar que el día de hoy los temas más importantes en ese nivel 3, que es en el que vamos a tratar de subir el día de hoy, se basa precisamente en el análisis, la fijación de umbrales, empezar a enfocarnos en la gestión madura de problemas y que precisamente todo esto es lo que revisaremos en detalle en la sesión del día de hoy. Ahora, nuevamente regresando a los contenidos, vamos a dar inicio precisamente con la parte de la fijación de umbrales. Nos vamos a mover rápidamente a lo que es nuestra consola de gestión que hemos utilizado a lo largo de las sesiones anteriores. Entonces, recordemos rápidamente que cuando nosotros generamos ese proceso de descubrimiento dentro de nuestra infraestructura, utilizando protocolos como lo fueron SNMP y WMI, habilitamos las características o los sensores determinados de lo que queríamos precisamente medir en cuanto al estado de salud. Uno de los principales elementos que medimos en cualquier tipo de dispositivo o infraestructura es precisamente la utilización en cuanto a CPU del mismo. Entonces nosotros podríamos hacer un análisis muy rápido basado en el tiempo en el cual ha estado la herramienta de gestión de eventos generando ese proceso de monitoreo, tal vez tomar una muestra de los últimos 30 días y como vemos se van a presentar distintos tipos de fluctuaciones en cuanto a la utilización de la CPU. Esto nos puede dar un parámetro de medida estándar para poder empezar a tomar puntos de control. Recordemos de que todo esto puede presentar una variación específica de acuerdo a la naturaleza o el rol que cumple el dispositivo, tal vez a los días en particular sobre los cuales se presente un volumen de carga mucho mayor o a un horario específico determinado, el cual nos va a llevar a distintos parámetros de medida. Pero tal vez este punto de partida sería bastante importante para poder tener más o menos un entendimiento de cuál es el comportamiento sobre los picos máximos que puede alcanzar esta métrica en particular. Podríamos tomar estos parámetros del 29 y dentro del monitor configurado del dispositivo ir a establecer un umbral en particular que como vemos nos va a desencadenar un análisis para determinar los niveles de atención y nivel de criticidad que se puede llegar a presentar. Nosotros con base en ese análisis que acabamos de realizar podríamos realizar un establecimiento básico de configuración de un nivel de atención que tal vez a mi criterio podría ser, ese primer nivel de atención sería alcanzar un 50% de la utilización, teniendo en cuenta de que los picos máximos son 29%. Podríamos indicar que tal vez un nivel de problema podría representar tal vez alcanzar un 80% de la utilización total del procesador, un nivel critical que lo podemos determinar como alcanzar un umbral máximo en el cual ya vamos a estar cercanos a una indisponibilidad, a una caída del servicio, sería cercano a un 90%, y un valor de rearme sería una unidad por debajo del primer nivel de atención, como lo podría ser 49. Estos podrían ser algunos parámetros de configuración básicos que me servirían para establecer esos primeros límites teniendo en cuenta la observación inicial que realizamos. Pero teniendo en cuenta de que la utilización de la CPU junto con la utilización de memoria, tal vez el tiempo de respuesta que envía en cuanto a cantidad de paquetes de los dispositivos es algo que es demasiado fluctuante, vamos a utilizar precisamente una funcionalidad que viene embebida dentro de nuestras soluciones y aquí hacemos referencia a lo que es el umbral adaptativo basado en funciones o algoritmos de machine learning dentro de la herramienta. Esto nos va a dar un punto de control mucho más acertado, teniendo en cuenta los grandes volúmenes de datos y como hacíamos referencia, la fluctuación que se puede llegar a presentar en determinado momento. Aquí vemos de que nuestra herramienta en el momento en el que hacemos el análisis cognitivo con base en el algoritmo, empezamos
a darle la funcionalidad o la bondad a la herramienta de que haga un análisis hora tras hora del comportamiento específico que se puede llegar a presentar en cuanto a los distintos niveles de atención y que de esta forma pueda hacer un análisis proyectado con base en las métricas que ha obtenido en el análisis de monitoreo. Y esta sea una forma mucho más acertada, aproximada y exacta de cuáles son los valores que en determinado momento pueden llegar a afectar el proceso o servicio, que como mirábamos, existen muchas aristas como lo es el volumen de la carga de trabajo, el día o la hora en particular, de acuerdo al rol del servicio que cumple el dispositivo. Entonces, y esto me va a permitir también darle la capacidad a la herramienta de que haga ese análisis de grandes volúmenes de información de una forma automatizada. Entonces, la buena práctica es que esto no lo habilitemos directamente sobre el monitor o sensor en particular, sino como observamos en sesiones anteriores, ir a las opciones de configuración e ir directamente en los templates, que como sabemos en el proceso de descubrimiento, la herramienta me los va a agrupar por las distintas categorías de los dispositivos y vamos a poder de esta forma, como pudimos observar en sesiones anteriores, ver cuáles son los tipos de sensores que necesito habilitar y de igual forma cuáles son los umbrales específicos que vamos a aplicar, en este caso, como lo observábamos, tanto para la utilización de CPU u otro criterio, y que todos estas métricas que estoy aplicando directamente a la plantilla sean heredados por todos los elementos que están dentro de la infraestructura tecnológica. Entonces, este es el primer punto de control en el cual vamos a poder empezar a establecer estos tipos de umbrales que en consecuencia, como revisábamos, nos van a generar una determinada cantidad de alarmas cuando se ejerce la violación de un umbral específico. Entonces, ese es el siguiente punto que vamos a analizar dentro de la herramienta. Vamos a poder ver que recolectamos distintos tipos de alarmas que provienen de distintos tipos de orígenes. Aquí, en la parte de las alarmas activas, vamos a encontrar todas aquellas cantidades de alarmas que aún no han tenido una resolución específica en cuanto a su valor de rearme, de lo que hablábamos anteriormente, para que precisamente se genere la limpieza de la misma. Aquí en todas las alarmas vamos a encontrar tanto alarmas activas como alarmas cerradas que ya como podemos observar han recuperado su estado en cuanto al valor de rearme específico. Y aquí es donde vamos a entrar específicamente a entender los distintos tipos de alarmas que podemos recolectar de la herramienta utilizando protocolos, pero recordemos de que esto es un trabajo recíproco que se debe generar de entre la comunicación del dispositivo y nuestra herramienta de gestión. Entonces, los logs basados en eventos los podemos encontrar muy seguramente cuando revisamos propiamente el Event Viewer de, de nuestro sistema operativo, hablando directamente propiamente de Microsoft. Entonces, nosotros podríamos tal vez entrar a ver esta parte de la configuración directamente aquí en las opciones que nos muestra la herramienta. Permítame un segundo mientras actualiza. Aquí mientras va actualizando esta parte, vamos a ir directamente a la parte de revisión de los logs de eventos. Aquí, como podemos observar, existen una serie de reglas en las cuales nosotros podemos encontrar específicamente cuáles son los errores más comunes que se pueden presentar a nivel del sistema operativo y los podemos utilizar dentro de lo que ya está listado en el sistema o propiamente podríamos crear nuestras propias reglas, entendiendo la naturaleza de qué es lo que vamos a medir, si es un evento a nivel de archivos, a nivel de seguridad, problemas a nivel del DNS, del sistema, de las aplicaciones. Entonces podríamos escoger cualquiera de estos elementos, crear nuestra regla, el Event ID, que eso lo podemos obtener directamente de estar presentando directamente dentro de nuestra infraestructura tecnológica y poder conocer cuál es específicamente el tipo de evento que se está llegando a presentar. Entonces, nosotros podríamos entrar a revisar en el detalle cuál es el número de evento específico que se está generando dentro de nuestra infraestructura tecnológica y poderlo importar aquí directamente en el proceso de configuración de la alarma. Entonces, esto se presenta más que todo el análisis de log basado en eventos para el visor de eventos del sistema operativo de Microsoft. Entonces, como podemos ver,
podemos hacer la configuración basado en el ID y saber específicamente cuál es el texto o consecuencia que encontramos en el evento. Puede ser un error a nivel de login de usuario, puede ser un error de escritura a nivel de disco, el parámetro en particular que quede evidenciado a nivel del evento y de esta forma desencadenar en consecuencia una alarma de este tipo. Entonces, esto es lo que podríamos hacer con ese análisis del visor de eventos. Ahora, ustedes se preguntarán cómo hacemos para otros tipos de infraestructuras en los cuales básicamente vemos de que no tienen un visor de evento de forma gráfica al que podamos acceder. Entonces, como pueden ser dispositivos de networking, seguridad o sistemas basados en Linux. Entonces, existe otra forma en particular como podemos habilitar la comunicación y el envío de estos eventos y es mediante Syslog propiamente. Entonces, Syslog como protocolo va a utilizar usualmente los puertos 514 a nivel del dispositivo y los puertos 514 y 519 a nivel de nuestra herramienta de gestión para poder importar todos los eventos que dejan un error y que pueden quedar escritos directamente en los logs del sistema. Como hablábamos en primera instancia, esto es un trabajo recíproco, es una tarea que debemos realizar directamente en nuestra infraestructura. Entonces, lo primero que debemos realizar a nivel del dispositivo que queremos hacer el proceso de envío de la información propiamente, debemos habilitar el envío de dichos datos dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Entonces, eso lo debemos realizar propiamente dentro del dispositivo que queremos hacer el análisis del envío. Aquí, como podemos ver, hay una opción específica que nos indica que va a enviar los logs directamente vía Syslog a una IP en particular que es nuestra herramienta de gestión de eventos, como lo es Op Manager. Como tarea secundaria, nosotros debemos hacer también el proceso de configuración desde el lado de la herramienta de gestión. Entonces vamos a ir a la parte de monitoreo, vamos a la parte de los syslog, propiamente syslog rules, y lo primero que debemos interpretar es que nuestra herramienta va a estar escuchando por los puertos 519 y 514 las comunicaciones que le va a estar enviando el dispositivo que también acabamos de validar de que le va a estar enviando la información. Entonces, todos estos eventos que dejan una escritura en los logs los podemos interpretar y podemos hacer un análisis de los eventos específicos que desencadenan una caída o un problema en nuestros servicios. Uno muy común que podemos encontrar hoy en día en cualquier plataforma transaccional es un bloqueo a nivel de la base de datos, en el cual básicamente eh, dos solicitudes están haciendo una consulta de forma simultánea en el hilo en particular que se genera dentro de la base de datos y que genera un bloqueo del elemento en el cual están realizando dicha consulta. Cuando llegan dos consultas de forma simultánea, va a generar un bloqueo general de la base de datos que por lo general va a dejar un nivel de escritura a nivel de los logs con este tipo de mensaje, que es un deadlock en particular. Entonces, este bloqueo en particular va a evitar que nuevas transacciones sean procesadas en el sistema de la base de datos. Entonces, en consecuencia, esto va a generar una alarma específica que nos va a llegar vía syslog indicándole al administrador de que debe tomar un punto de corrección específico para desencolar todos los procesos que se están generando en la plataforma. Entonces, usualmente también debe haber un evento de rearme para poder entender que nuestra herramienta tenga el conocimiento de que ya finalmente la alarma ha sido limpiada. Entonces aquí la palabra clave que vamos a utilizar es commit, que le va a dar el entendimiento cuando ya nuevamente hay commit dentro de los logs, es que ya se están procesando nuevamente transacciones en el sistema. Entonces, esta es la forma como nosotros nos podemos intercomunicar y poder hacer ese análisis basado en Syslog. Ahora, como observábamos, existen también el análisis basado en traps de eventos propiamente que se generan dentro de los dispositivos, pero que no son propiamente medidos por el protocolo SNMP, sino que hacen referencia a los múltiples eventos que envía el dispositivo. Entonces, esto también requiere una habilitación de forma recíproca dentro de nuestra infraestructura. Tal vez rápidamente lo podemos observar que para Windows Server, habilitar el servicio SNMP también me habilita el servicio
del envío de traps para enviar todos los tipos de eventos. Entonces debe estar iniciado y dentro de las propiedades debe estar en modo activo. Entonces, lo mismo aplica para cualquier otro dispositivo de seguridad o de networking en el cual queremos hacer esa habilitación o envío. Entonces, rápidamente, como vimos en la sesión anterior, podemos utilizar rápidamente las grandes funcionalidades que nos entrega, por ejemplo, nuestra herramienta de Network Configurations Management e iniciar una sesión de terminal rápida contra nuestro dispositivo y validar todos los parámetros específicos em, que requerimos propiamente para hacer la validación de que nuestro dispositivo está enviando la información por el protocolo que estamos manejando. Entonces aquí como vemos está habilitado el envío de traps del sistema de distintos tipos de protocolos que están corriendo dentro de este dispositivo de networking. Entonces esta es la siguiente fase que debemos tener en cuenta y del lado de nuestra herramienta de gestión, vamos a hacer también el proceso de configuración de recepción de traps. Entonces aquí como vemos en la parte de los trap settings, nosotros podemos habilitar la recepción de traps de todos aquellos dispositivos que nos están enviando los eventos en el request inicial, que es la base fundamental del monitoreo que hemos visto en la parte de descubrimiento. Le podemos configurar a nuestra herramienta de gestión un puerto en particular. Usualmente el puerto por defecto para el envío de traps es el 162, pero lo podemos configurar sin ningún tipo de problema. Como observamos, aquí configuramos por defecto el puerto 163 y vamos a seleccionar cuáles de los dispositivos vamos a estar recopilando eventos vía traps que le están enviando a la infraestructura con base en todo el descubrimiento que hemos realizado previamente. Entonces aquí podemos seleccionar de cuáles dispositivos deseamos recibir eventos vía trap. Entonces ese es el siguiente elemento en particular que debemos tener en cuenta, pero debemos habilitar también la recepción de traps. Como podemos ver, esta opción siempre tiene que estar recibiendo traps de forma en progreso, de forma activa. Entonces, ahora es donde vamos a ver específicamente cómo funciona precisamente este tipo de protocolo. Entonces, como vemos, cuando hablamos de eventos que genera directamente un dispositivo, podemos encontrar autenticaciones fallidas, eventos de fallos a nivel eléctrico, mecánico, que se puede llegar a presentar, que no está contemplado dentro del análisis inicial del estado de salud, como lo puede ser medir el estado de salud en procesamiento, memoria, disco, y es algo que puede llegar a presentarse o no en una unidad de tiempo específica. Entonces, nosotros no podemos saber específicamente cuándo por un fallo eléctrico puede presentarse un reinicio o la degradación o caída de un dispositivo, o cuando un protocolo propiamente puede fallar en cuanto a su comunicación o estatus. Y es precisamente aquí es donde vamos a revisar un ejemplo en particular de un fallo que muy probablemente pueden presentar cualquier tipo de organización que mueve tráfico de cara hacia Internet y que gestiona precisamente ese proceso de comunicación mediante este protocolo de convergencia externa como lo es BGP. Entonces, básicamente, entendiendo el análisis, podemos ver de que vamos a utilizar también un trap de OID muy similar al que utilizamos, que vimos en sesiones anteriores, entendiendo de que SNMP utiliza unos MIPS y una base de datos de elementos de configuración que denominamos como OIDs y que hacen referencia a cada una de las características de lo que queremos ver, pero vamos a utilizar esa base de, de OID en particular enfocado propiamente a lo que es el análisis de este protocolo, que en este caso es BGP, y poder entender el comportamiento del mismo en cuanto a sus estados de conexión. Entonces aquí él me va a mostrar que va a tomar como tipo de severidad critical, va a tomar todos los parámetros o las variables que va a encontrar asociadas a la alarma y básicamente los criterios que va a tener en cuenta son todos los cambios de estado que se pueden llegar a presentar ante una comunicación no establecida, ya que el escenario ideal en el cual está funcionando el protocolo es que la comunicación esté en estado establecido. Entonces, todos los otros distintos tipos de estado en el cual puede estar esperando confirmación
del neighbor o vecino esté en proceso, estado ausente, esté tratando de iniciar conexión o que esté activo pero no establecido o que esté enviando una notificación de establecimiento de la comunicación con el vecino, todos estos estados corresponden a una no comunicación del protocolo. Entonces, todos estos eventos que también van a quedar almacenados dentro del dispositivo van a ser enviados a nuestra herramienta de gestión precisamente para generar la alarma específica mediante el trap en particular y le dé el entendimiento al administrador de que debe tomar un punto de control o gestión para que nuevamente regrese al estado normal, que es comunicación de tipo establecido. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos empezar a utilizar las funcionalidades, entendiendo los protocolos para poderla asociar a una buena práctica dentro de la parte de gestión de control de eventos dentro de nuestra infraestructura específica. Entonces, teniendo en cuenta todas estas partes, cómo funcionan, entonces el siguiente punto en particular es empezar a generar recursos gráficos que le hagan sentido a todos nuestros usuarios dentro de la organización. Entonces aquí es donde vamos a empezar a manejar precisamente el concepto de lo que les vamos a mostrar a continuación y es precisamente el concepto de widget. Widget son todas y cada una de las funciones gráficas que yo puedo agrupar en cuanto a características y que me van a dar un punto visual en el enriquecimiento del análisis que necesitan todos nuestros usuarios en el área de NOC o en el área de gestión de eventos o monitoreo, precisamente para ver métricas en particular que le hagan sentido a su proceso de monitoreo. Entonces aquí vamos a poder ver que está un mapa de calor en el cual nos va a mostrar específicamente cuáles son los dispositivos que pueden estar presentando alarmas en particular y cuáles tienen un correcto estado de salud. Vamos a poder ver un summary de todas las alarmas que tengo activas en el sistema. Voy a poder hacer una recreación gráfica de una vista de negocio de cómo es el comportamiento de mis servicios en particular. Y todo esto lo voy a poder lograr creando precisamente todo este conjunto que denominamos como dashboard o cuadro de mando, que es el que le vamos a provisionar a nuestros analistas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros rápidamente nos podemos mover al costado derecho, crear un nuevo dashboard o al dashboard que ya tenemos actualmente creado, agregarle widgets, que es el concepto que les indicaba. Entonces, los widgets están separados básicamente por la naturaleza de el módulo específico que está recopilando la información. Entonces, recordando específicamente, como vimos en la primera sesión, existen alarmas que pueden estar asociadas a eventos del sistema operativo, alarmas eventos que se pueden estar generando a nivel de los dispositivos de seguridad, a nivel de NetFlow Analyzer, que es nuestra herramienta a nivel de gestión del ancho de banda, distintos tipos de widgets que nos van a hacer sentido precisamente para poder enriquecer ese entorno gráfico que necesitamos. Simplemente los vamos a seleccionar y los podríamos agregar directamente a nuestra plataforma. En la parte inferior de los dashboards donde nosotros empezamos a generar este proceso de control de gestión. Entonces, ahora vamos a entender cómo hacer la configuración precisamente de cada uno de los mismos. Entonces, como ustedes pudieron observar, parte de los elementos que íbamos a revisar era el concepto de dashboard, que como vemos es la agrupación de múltiples métricas para presentar la comparación específica del funcionamiento actual de un servicio. Ahora, un punto muy importante que vamos a encontrar dentro de nuestra plataforma de gestión de eventos son las vistas de negocio. Entonces, como ustedes ven, yo puedo hacer fácilmente la recreación de la comunicación de un servicio junto con todos los elementos que hacen parte del mismo, conocer el estado de salud en particular que se está presentando y poder conocer también el nivel del estado del enlace, de la utilización del canal, teniendo en cuenta múltiples criterios como pueden ser la velocidad, la utilización o el volumen de paquetes. Pero ¿cómo puedo realizar esto? Entonces rápidamente lo vamos a observar. Entonces vamos a ir a la parte de las vistas de negocio, vamos a ir a la vista de topología, que es la que precisamente les estaba mostrando en el cuadro frontal
y nosotros podríamos editar este cuadro fácilmente para poder entender cómo construimos una vista de negocio. Entonces, el primer concepto que debemos tener en claro es que la vista de negocio se va a crear con los elementos que ya han sido agregados en el proceso de descubrimiento inicial. Nosotros como administradores, conociendo cuál es la naturaleza de la comunicación del servicio, vamos a ir simplemente con un drag and drop, mover el elemento a nuestra vista de negocio y vamos a generar cómo es el proceso de enlace que se establece en la vida real. Entonces, aquí como ustedes ven, son elementos que en cierta forma en la vida real tienen conexión física. Eso es algo muy importante. No es solamente crear un mapa para generar conexiones en particular, tiene que existir la conexión en particular entre los mismos. Entonces, él me va a mostrar un asistente en el cual me va a indicar si la perspectiva de la vista de negocio la voy a hacer con base en el análisis basado en el estado de salud que me permite Op Manager. Entonces aquí es saber simplemente si está establecida la comunicación y el nivel de estado de salud que se presenta o si la quiero realizar desde la perspectiva de NetFlow, que tenga en cuenta también el estado del enlace y como observábamos aquí en esta parte, me va a permitir tener en cuenta múltiples criterios como es el volumen del tráfico, la cantidad de paquetes, la utilización del canal y la velocidad. Entonces, él va a seleccionar esa comunicación adyacente que debe ser física dentro de los dispositivos y me va a permitir tomar la perspectiva desde la interfaz en particular que se está generando el envío del tráfico. De esta forma, yo podría entonces darle simplemente guardar y me generaría la conexión específica como vemos en estos dispositivos. Entonces, de esta forma yo puedo empezar a construir precisamente todo lo que yo necesito mostrarle a mis analistas en cuanto al proceso de comunicación de los servicios y rápidamente poder entrar a revisar problemas de gestión que se estén presentando dentro del mismo, ver cuáles son las alarmas activas, ver a nivel del detalle, a nivel de puertos, cuáles son los puertos que están actualmente activos en el sistema. Yo puedo aprovisionar o agregar mi DNS en particular que está resolviendo nombres y tener el nivel de detalle aquí rápidamente, saber específicamente cuál es el usuario, proceso o servicio que se está conectando, cuál es su nombre a nivel de dominio, cuál es la VLAN en particular por la cual está pasando ese tráfico y hacia qué puerto o interfase del dispositivo capa 2 o capa 3 le está entregando precisamente la comunicación para consumir dichos servicios. Entonces, como ustedes ven, esto va a ser una herramienta que le va a permitir tener un mayor nivel de visualización y análisis a todos nuestros analistas y administradores. Ahora, vamos a entender rápidamente cómo funcionan los mapas de capa 2, que representa otro de los grandes desafíos que pueden llegar a presentar también las organizaciones. Entonces, recordemos que tal vez el mismo ejemplo lo pusimos en sesiones anteriores, en el cual propiamente veíamos de que uno de los principales desafíos que tienen los administradores es actualizar sus mapas en herramientas en las cuales hacen un diagramado de forma estática y tienen que estar actualizando de forma frecuente y cuando converge nuevamente la red tienen que nuevamente reconfigurar de forma manual. La idea es que podamos utilizar estos mapas de capa 2 en los cuales me muestra las interconexiones que se pueden llegar a presentar a nivel de interfaces en nuestra infraestructura y que todos estos cambios en la convergencia los veamos en esta gráfica dinámica, me llegue un reporte en particular de que se presentó un cambio en la convergencia de la conexión y que yo pueda tomar un punto de remediación y lo más importante, siempre teniendo la instantánea actual del sistema sin que yo tenga que hacer un cambio de forma manual. ¿Y cómo lo podemos lograr? Básicamente, hacemos el mismo procedimiento, vamos a los mapas, vamos a la parte de capa 2 y entramos al mapa que específicamente habíamos creado que determinamos como conexiones. Tal vez para poder entender un poco mejor que deberíamos crear uno nuevo y él básicamente nos va a indicar cómo es el nombre que queremos personalizar para este tipo de mapa. Aquí lo podemos asociar a un servicio, a una conexión en particular, como lo que queramos personalizar dentro de la organización. Y vamos a utilizar protocolos como lo puede ser CDP, que se utiliza para el descubrimiento de conexiones en lo que es infraestructura Cisco. Vamos a utilizar LLDP como el estándar open source para otros fabricantes. Vamos a descubrir
rutas estáticas que estén configuradas en un dispositivo capa 3. Mediante el descubrimiento basado en FDB, también vamos a descubrir conexiones basadas en fibra o simplemente leer la, la tabla MAC a nivel de ARP capa 2 de nuestros dispositivos. Aquí lo único que debemos configurar es la dirección IP del dispositivo de gestión de que en la mayoría de los casos tiene que ser un dispositivo de tipo core de la capa de núcleo, en la cual llegan todas las conexiones específicas que precisamente pueden hacer adyacencia para cualquiera de estos protocolos, y aquí simplemente agregamos las IPs de gestión de los dispositivos sobre los cuales deseamos mapear el enlace. Entonces simplemente también, ya que esto es un proceso que va a hacer la herramienta, va a hacer un test por cada uno de los protocolos dependiendo de la naturaleza del dispositivo, ya que la mayoría de las organizaciones vamos a encontrar en un parque tecnológico a nivel de networking multivendor, entonces va a probar todas estas opciones con base en las direcciones IP aprovisionadas y va a probar todas las credenciales a nivel de comunidades NMP precisamente para generar ese proceso de descubrimiento y que en consecuencia nos va a mostrar las adyacencias que encontró en ese proceso de comunicación tomando como base precisamente ese elemento de la capa de núcleo. Entonces, esta es la forma como podemos hacer ese proceso de descubrimiento. Rápidamente también podríamos analizar cualquiera de estos otros elementos, ya que como vemos, la herramienta nos ofrece múltiples utilidades gráficas. Podemos hacer incluso la recreación de cómo está desplegado nuestro data center en cuanto a la ubicación física de los elementos de networking o seguridad o cualquier otro elemento sin importar de que no esté dentro de nuestra propia locación física, pero que nos dé precisamente ese punto de visualización de en dónde están ubicados físicamente en el centro de datos. Y que yo rápidamente, como ven, esto tampoco es una gráfica estática, es una gráfica dinámica, yo puedo ir directamente a los eventos que se están generando dentro del dispositivo y poder entrar a revisar todas las métricas que corresponden al mismo. Entonces, todos y cada uno de estos elementos nos van a hacer sentido precisamente para poder empezar a automatizar múltiples procesos y tener un mayor nivel de visualización en cuanto a los procesos y servicios que estamos generando dentro de la organización. Ahora, un punto muy importante, teniendo en cuenta de que todo esto es basado precisamente en buenas prácticas. Recordemos de que en sesiones anteriores vimos de que lo más importante al principio es saber en qué punto estamos, poder empezar a recopilar los datos para poder hacer el análisis y empezar a gestionar. Esto nos va a permitir empezar a generar una base de datos de conocimientos para poder empezar a tomar puntos de acción sobre los eventos que se puedan llegar a presentar en la infraestructura tecnológica. Entonces, en la última sesión, que es la que vamos a llevar el día jueves, vamos a ver precisamente el tema de las integraciones para movernos hacia ese cuarto y quinto nivel. Pero un punto muy importante que vamos a revisar el día de hoy es precisamente ese siguiente nivel que queremos alcanzar en ese proceso de maduración en la atención de eventos. Y esto corresponde precisamente regresando rápidamente a la, el slide, es a la automatización basada en flujos de trabajo o workflows. Entonces aquí rápidamente nosotros vamos a poder entender que workflow en particular dentro de la plataforma corresponde a una serie de pasos en los cuales nosotros le podemos ya empezar a indicar a la herramienta tomar un punto de acción específico ante un evento determinado y que ya conocemos la naturaleza del mismo, ante el cual ya lo hemos enfrentado en una ocasión anterior y conocemos específicamente qué es lo que se necesita realizar. Aquí básicamente vamos a hacer la recreación de un ejemplo en particular en el cual propiamente tal vez le hace sentido a la mayor parte de las organizaciones que tienen un servicio tal vez de tipo web como el que podemos observar aquí, está activo en el sistema, está prestando un servicio en particular, está asociado a una infraestructura tecnológica donde hay un servidor web que está prestando este servicio, que lo consume mediante el protocolo HTTP, un usuario que puede ser interno o externo dentro de la organización y que básicamente en muchas ocasiones hemos presentado la dificultad de la caída de un servicio específico. Entonces aquí vamos a hacer la recreación, vamos a hacer un proceso de saboteo manual en el cual vemos de que es un servicio que está sobre Apache Tomcat.
básicamente vamos a detenerlo, saboteando el servicio, generando la indisponibilidad. Como podemos observar, le damos actualizar y nuestro servicio está totalmente caído en este momento. Entonces, vamos a recrear cuáles son los pasos que usualmente realiza el área de TI para hacer la recuperación del mismo. Entonces, si lo basamos en buenas prácticas de un área de atención de eventos, muy probablemente este evento lo va a previsualizar dentro de sus cuadros de mando. En nuestra área de monitoreo va a ver la caída del servicio propiamente dentro de su dashboard que le acabamos de programar propiamente para ver de que hay un elemento alarmado. Le podemos configurar directamente dentro del sistema una alarma a nivel de tipo web dentro de los tipos de monitores que tenemos gestionados. Aquí, como vemos, hay monitores a nivel de URL y como vemos, el servicio en este momento está caído. Entonces, aquí es donde básicamente esto en consecuencia va a generar la creación de una alarma en particular que, como vemos, el servicio en este momento está caído y es donde vamos a entender ahora la naturaleza de la utilización de los workflows. Entonces, lo primero que va a ser un área de primer nivel que, como sabíamos basado en sesiones anteriores, no tiene directamente acceso a la infraestructura tecnológica para poder propiamente entrar a reiniciar un proceso o servicio, van a validar si internamente el servidor le está respondiendo, por ejemplo, a ping. Si no está respondiendo ni siquiera a ping, esto quiere decir de que hay un fallo a nivel del sistema operativo, por lo cual la consecuencia es generar un reinicio del sistema. Pero siguiendo el diagrama de flujo que pasó esa primera prueba del ping, tal vez una validación que hace primer nivel también es listar los procesos que están activos dentro de ese servidor propiamente, que él nos va a indicar propiamente cuál es el servidor al cual le queremos hacer el diagrama. Entonces, seleccionamos el mismo servidor donde tenemos desplegado el servicio y en consecuencia, si podemos listar los procesos, vamos a entrar a revisar el proceso en particular que propiamente está afectado, que nosotros lo podemos mapear dentro de los procesos que tenga activos a nivel del sistema operativo. Para nuestro caso, en particular, es un servidor web Apache Tomcat, que fue el que acabamos de sabotear hace un momento. Y esta es la ruta o el path de usualmente donde se inicia el servicio. Y estos son los argumentos de reinicio del mismo. Entonces aquí, como nosotros vemos, él en consecuencia, si ve que encuentra estos argumentos después de haber listado los procesos, mediante el servicio, entonces va a proceder a reiniciar el servicio básicamente con base en los argumentos que acabamos de ver. Entonces, todo este diagrama de flujo que hace parte también de la naturaleza de la atención del servicio, cuando las validaciones realizadas en primera instancia por ese primer nivel no fueron satisfactorias, va a entrar un segundo nivel, va a entrar a mirar los procesos, va a ver que el servicio está caído. Recordemos de que por buenas prácticas de gestión de servicios, lo primero que tiene que hacer un área de atención de incidentes antes de entrar a revisar el detalle de qué fue lo que pasó, es precisamente hacer la recuperación del servicio. La prioridad siempre es recuperar el servicio, por lo cual lo más natural que vamos a ver es que van a realizar un reinicio del servicio, van a hacer em, un proceso de validación de que propiamente los servicios ya se encuentren nuevamente activos y solamente en ese momento ya va el área de problemas a entrar a revisar qué fue lo que desencadenó la causa raíz del mismo. Entonces, todos estos procesos que usualmente, como vimos, puede pasar por un nivel uno, un nivel 2, subir a un área de administración, sabemos de que es el proceso normal para hacer la recuperación de uno o múltiples servicios. Entonces, nosotros le podemos dar ese poder de gestión a nuestra plataforma de control de eventos para generar ese proceso de autorremediación y que nos ayude también en ese proceso de recuperación del servicio de una forma rápida. Entonces, nosotros aquí, si regresamos directamente al panel de las alarmas, entonces propiamente regresamos aquí. Ok, ¿qué pasó? Aquí ya básicamente, como vemos, él ejecutó el proceso durante toda la explicación que yo les acabo de dar. Él revisó de que propiamente había un servicio caído que tenía un workflow asociado, en este caso
dentro del proceso de generación de la alarma tenía asociado propiamente el workflow, que es el que les acabo de explicar, en el cual hacía las validaciones específicas y generaba un proceso de recuperación precisamente ejecutando el workflow específico que acabamos de ver. Y esto en consecuencia nos lleva a que si nosotros vamos nuevamente a validar nuestro servicio, nuevamente ya se encuentra activo. Entonces, este es uno de los múltiples ejemplos sobre los cuales podemos empezar a manejar el concepto de IT Automation y llevar a un siguiente nivel todo este proceso de gestión de eventos y gestión de incidentes dentro de nuestra organización. Entonces, esto le va a hacer sentido a la mayoría de los administradores, sabiendo que vamos a tener en cuenta de que vamos a reducir el nivel de impacto en el servicio, los tiempos de recuperación y que propiamente todo esto va a quedar documentado específicamente dentro de los eventos que genera la infraestructura y que adicional a ello, como sabemos, como parte de la buena práctica, en el momento en el que se genera el proceso de ejecución del workflow, también podemos generar un proceso de configurar un proceso de notificación basado en los múltiples elementos en cuanto a la integración que se puede llegar a presentar. Entonces, por eso los quiero invitar en la próxima sesión donde vamos a ver la parte de integración con todas las herramientas de nuestro portafolio y de terceros también para maximizar el alcance que tiene propiamente la gestión en cuanto al control de eventos y alcanzar ese cuarto y quinto nivel, que es la expectativa que queremos tener en cuanto a convertirnos en ese aliado estratégico dentro de nuestra organización. Entonces, para finalizar ya la última parte de lo que íbamos a revisar el día de hoy, como vemos, es empezar a ver la parte de reportes. Entonces, aquí es un punto muy fuerte también dentro de lo que podemos ver dentro de nuestra herramienta de análisis de gestión, ya que básicamente la herramienta nos va a mostrar de forma muy fácil e intuitiva múltiples tipos de reportes que yo puedo consumir de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los mismos. Como ven, puedo consumir reportes a nivel de Manager, de NetFlow, de Network Configurations Management, a nivel de análisis de firewall. Rápidamente, yo simplemente lo único que necesito es ir al tipo de reporte que necesito, que puede ya estar preconfigurado. Puedo ir, por ejemplo, uno de los más comunes es disponibilidad por tipo de dispositivo. Rápidamente puedo generar un proceso de filtrado por los tipos de categoría de dispositivos que tengo, filtrarlos por las vistas de negocio que he podido crear asociando a una infraestructura tecnológica. Puedo aumentar el rango o frecuencia sobre el cual quiero medir en particular esta lectura en particular del análisis de disponibilidad y que en consecuencia esto lo puedo exportar a un formato PDF o Excel para consumir de forma inmediata o lo puedo configurar como una labor desatendida agendando precisamente, teniendo en cuenta de que se puede presentar el escenario de que mi gerencia propiamente todos los lunes a las 8 a.m. me pide un reporte de disponibilidad de la infraestructura que estoy administrando. Entonces aquí básicamente todo esto lo puedo configurar como una labor desatendida que me va a dar precisamente mayor tiempo para enfocarme en las labores que propiamente se necesitan para cubrir totalmente las necesidades dentro de mi organización. Entonces, lo mismo aplica para otros tipos de servicios un poco más avanzados. Entonces, aquí nosotros podríamos entrar a utilizar, por ejemplo, los reportes a nivel de la capa de aplicación y poder empezar a manejar conceptos que le van a hacer sentido precisamente también al área de gestión en cuanto al análisis a nivel de capacidad. Como veíamos, podemos empezar a identificar servidores que están subutilizados dentro de nuestra infraestructura tecnológica y que necesitamos hacer una reasignación de ese poder de cómputo o asignarles otro rol específico, ya que no se está utilizando a la totalidad los recursos hacia los cuales fueron asignados. Podemos encontrar, por el contrario, aquellos que están con un volumen de carga superior al que podrían estar soportando de acuerdo al poder de cómputo asignado y que estarían en un umbral específico
muy próximo a presentar una indisponibilidad o caída dentro del mismo y encontrar servidores que propiamente están agregados a nuestro parque tecnológico, pero que se encuentra también que no están reportando métricas o realizando un proceso de forma frecuente. Entonces nosotros podemos empezar a identificar este tipo de infraestructura y si ya queremos ir un poco más a detalle también en cuanto a los tipos del tipo o la naturaleza del servicio. Un caso en particular que mencionamos puede ser em, a nivel de la base de datos, poder ver la cantidad de bloqueos que se pueden llegar a presentar por minuto y con base en ello poder hacer un análisis proyectado en cuanto a tomar un periodo de muestra. Y como vemos, aquí también estamos implementando funciones basadas en Machine Learning para poder hacer un análisis interpretado, por ejemplo, en una proyección a los siguientes 7 meses, cómo sería los tiempos de respuesta en cuanto a la cantidad de bloqueos que se pueden llegar a presentar basadas en esta muestra que tomamos de los 30 días en cuanto a la cantidad de bloqueos. Entonces, como pueden observar, esto me va a dar un análisis en el detalle en cuanto al control de la capacidad que debe tener este dispositivo, ya que básicamente vemos de que este servidor en un análisis proyectado, si continuamos en esta misma tendencia, en 7 meses, el volumen o la cantidad de bloqueos que se pueden llegar a presentar equivale a más del 400% de lo que actualmente se está presentando hoy en día. Entonces, esto me va a dar una visión a nivel no solamente de la gerencia técnica, sino de la gerencia estratégica del negocio para poder tomar puntos de control y medida en cuanto a todo esto. Y teniendo en cuenta que todo esto es basado en buenas prácticas, yo también puedo utilizar las funciones para poder medir o asociar un SLA específico en cuanto al cumplimiento de todo este aspecto. Entonces, yo básicamente le puedo indicar de que dentro de mi acuerdo de nivel de servicio, mis bases de datos siempre tienen que estar dentro de un nivel de disponibilidad en particular asociado y que con base en ello, bueno, aquí básicamente lo pusimos sobre un 100%. Sabemos de que lograr un 100% no es posible dependiendo del nivel de riesgo que se pueda llegar a presentar, la naturaleza del servicio, el alta disponibilidad y la tolerancia a fallos que se puede llegar a presentar, pero usualmente la mayoría de los acuerdos de nivel de servicio están sobre 99 punto y algunos decimales de acuerdo al nivel de compromiso que tiene el proveedor. La ventaja que nos va a entregar nuestra herramienta es poder ver y hacer esa comparación específica. Y cada vez que se presente un evento que, como pudimos ver en todo el diagrama de flujo, desde que se genera la violación de un umbral, la generación de una alarma, sin importar su naturaleza, y que dependiendo del tiempo de reacción específico que tengamos para hacer la recuperación, que es muy importante que podamos empezar a implementar el concepto de workflow y de IT automation en las organizaciones apoyados por una herramienta de gestión de eventos, vamos a reducir el impacto que le vamos a generar al SLA en particular dentro de nuestra infraestructura. Y esto es lo que precisamente nos va a llevar a ese siguiente nivel de gestión que es propiamente lo que vamos a ver en nuestra última sesión del día jueves, que como les indico, ya están cordialmente invitados a que vean la conclusión de toda esta serie y que logremos propiamente alcanzar ese cuarto y quinto nivel de gestión y convertirnos en el aliado estratégico de nuestra organización. Entonces aquí es donde ya damos finalización a lo que es la sesión desde el día de hoy y vamos a pasar a la parte de las preguntas. Excelente, Julián. Muchas gracias por la presentación. Hoy fue muy activo la parte de preguntas, respondimos bastantes de ellas. Vamos a avanzar con algunas de ellas que me parecen interesantes a mí mencionarlas en vivo, más otras que quedaron pendientes. La primera que me parece muy interesante, Julián, es si tú tienes algún tipo de recomendación, buenas prácticas, para que por medio de la configuración de umbrales y de las alertas se puedan evitar falsos positivos, es decir, que uno no tenga que, uno no sea necesario generar tanta alerta porque a veces se generan muchos falsos positivos, ¿es verdad? Sí, claro que sí. Se puede presentar ese escenario en particular, como lo pudimos observar en el momento en el que hicimos el proceso de configuración y establecimiento de los umbrales. Vimos de que nosotros podemos tomar como punto de medida tal vez nuestro propio criterio personal
analizando propiamente como lo que nos puede mostrar tal vez el tipo de monitor y en un rango de frecuencia específico que puede llegar a presentarse a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros, como vimos en esa primera parte, podemos tomar un criterio específico que tal vez con base en el pico más alto que encontré en el promedio de lectura de un mes, configurar algo que a ciencia o concepto del administrador puede ser válido para él. Nuestra recomendación es que precisamente utilicemos precisamente el poder que nos ofrece el machine learning en hacer ese análisis interpretado de grandes volúmenes de información y que confiemos precisamente en esas bondades que nos entrega la inteligencia artificial para reducir precisamente ese nivel de impacto que puede estar generando un falso positivo cuando hacemos la configuración de un umbral específico que no puede estar acorde a lo que necesitamos. Entonces, también teniendo en cuenta esto, dentro de las opciones de notificación, los notification profiles, que es algo que vamos a ver en la siguiente sesión, hay una opción muy importante que también nos va a generar un muy buen valor agregado y son los web alarms dentro de nuestra infraestructura. ¿A qué corresponde esto? Entonces, me estoy anticipando un poco a lo que vamos a ver tal vez la siguiente sesión, pero cuando nosotros ya queremos darle visualización a lo que está sucediendo mediante los múltiples métodos de notificación, muchas veces precisamente para reducir este tema de falsos positivos, podemos configurar una alarma sonora para que, digamos, nuestras áreas de gestión, el área de NOC, el área de monitoreo, vea de que se pasó un primer nivel de alertamiento en el cual aún no hay una indisponibilidad del servicio y simplemente va a sonar es una corneta en la parte de los dashboards o cuadros de mando que le entregamos al área de monitoreo y le va a dar la gestión al técnico o al administrador de ver de que algo está sucediendo, pero no necesito ni recibir un correo, ni que se cree un ticket, ni otro elemento específico que muy probablemente puede estar asociado a un falso positivo y que desencadene como tal también inicios de labor de gestión por parte del área de infraestructura, sino que simplemente necesitamos ver algo en particular, un evento, pero que todavía no se ha transformado en un incidente. Entonces, estas podrían ser recomendaciones que pueden ser muy válidas en el momento en el que estamos definiendo el alcance de cada una de las métricas para evitar precisamente este tema de falsos positivos. Muy bien, Julián, muchas gracias. Otra pregunta que hacían era específicamente, dice, para el envío de traps se requieren de algunos OID, algunos genéricos para recibirlos. Bueno, básicamente, como indicábamos, lo principal es esa comunicación recíproca. Entonces, básicamente, cuando habilitamos el envío de traps a nivel del sistema operativo de un servidor o a nivel de el envío de un dispositivo de networking, nosotros configuramos ese proceso de recepción en el cual básicamente el mismo dispositivo nos va a estar enviando cuál es el OID específico sobre el cual se está generando el proceso de monitoreo. Entonces aquí vamos a encontrar algunos en particular sobre los cuales necesitamos, son los más comunes a nivel de la infraestructura, pero cuando agregamos un nuevo trap, específicamente sí debemos aprovisionar cuál es el OID en particular, pero no del evento, sino del protocolo en particular. O en este caso, también cuando aplica, digamos, a nivel de fallos eléctricos, cuál es el OID principal que está dentro de la base de datos de los MIPS que recopila todas las características, en este caso, a nivel de funcionamiento eléctrico de los ventiladores para Cisco. Es un caso en particular. Entonces, ¿esto cómo lo podemos obtener? Básicamente podemos ir también a la documentación propia del fabricante, saber cuál es el OID primario que corresponde a la ramificación de todos los MIPS que corresponden de este tipo de dispositivo y con base en ese MIP vamos a poder identificar la secuencia o parámetro en particular que nos va a permitir identificar lo que particularmente estamos buscando. Como vimos en este caso en particular, el ejemplo que vimos durante la sesión es un fallo en la convergencia en la comunicación a nivel de BGP. Sobre ese mismo tema, Julián, decían que cuando hacíamos descubrimiento de traps, si esto afectaba el licenciamiento. Realmente aquí no se afecta el licenciamiento por si yo agrego uno o 20 traps más, sino más es por los dispositivos, Sí, ¿cierto? correcto. Aquí está.
todos los tipos de alarmas que vimos, tanto la parte de gestión de eventos a nivel del sistema operativo que vemos en el Event Viewer, la parte de envío vía Syslog o Traps no tiene ningún costo adicional, porque recordemos de que eso es uno de los puntos muy importantes que precisamente tiene nuestra plataforma de gestión. El licenciamiento es por dispositivos y ninguna de estas características va a afectar el licenciamiento. Y ya que hablas de esa parte en particular, un aspecto muy importante que como vimos el sinnúmero de sensores que yo puedo habilitar a nivel de cada dispositivo es bastante grande. Yo puedo habilitar monitores de sensores a nivel de estado de salud, de servicios, de procesos. Como vimos también en el ejemplo, puedo monitorizar servicios que corren sobre el protocolo HTTP. Puedo monitorizar cambios en el estado de archivos y folders o eventos que se generan a nivel del sistema operativo o scripts en ejecución que puedo tener como una tarea programada y todo esto lo puedo agregar sin que esto altere el licenciamiento en ningún caso. Muy bien. Bueno, ahora vamos a otra pregunta. Fue cuando mostraste lo de las vistas de negocio, específicamente hicieron una pregunta sobre los mapas de capa 2. ¿Qué condiciones particulares permite Op Manager para que el equipo tipo core, desde donde va a salir el mapa capa 2, pueda expandirse, o sea, pueda mostrar ese mapa? O sea, ¿cuáles son las condiciones de ese equipo core para que pueda mostrar el mapa capa 2? Bueno, usualmente el mapa capa 2 me va a mostrar únicamente las conexiones físicas que tenga determinado dispositivo, que digamos si vamos al ejemplo en particular que tomamos como ejemplo este dispositivo Cisco que tenemos aquí, él solamente me va a expandir la vista que tenga ese dispositivo en particular. Por eso nosotros recomendamos que siempre utilicemos los dispositivos que son de capa núcleo a donde llegan todos los enlaces troncales. Para ese caso en particular, utilizaríamos el protocolo CDP, que es propio de Cisco, y vamos a darle un Show CDP Neighbors y él me va a mostrar cuál es la adyacencia en cuanto a las interfaces y esta es la forma como va a empezar a mapear las comunicaciones específicas. Entonces, elementos que se deben tener en cuenta es simplemente que el mapa va a llegar, el alcance específico es hasta donde tenga las comunicaciones en particular este dispositivo de capa núcleo en sus conexiones, que para nuestro caso en particular las alcanzamos mediante CDP con sus vecinos y que muy probablemente también tiene algunas rutas estáticas o em, em, sumarización en cuanto a lo que es a nivel de ARP de capa 2 y encontró algunos otros dispositivos dentro de su tabla MAC. Entonces, este va a ser el alcance. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero descubrir todo mi alcance de mi parque tecnológico, muy probablemente la intercomunicación va a ser dentro de múltiples tipos de dispositivo de núcleo que muy probablemente este va a tener un enlace troncal contra otro que me va a mostrar otra ramificación distinta. Entonces, para evitar la confusión en cuanto a la cantidad de dispositivos que aparezcan, la recomendación en particular es que nosotros hagamos el mapeo de capa 2 asociado también a los tipos de servicios que tenemos desplegados. Bien, Julián, muchísimas gracias. Eh, Creo que ya se nos acabó el tiempo. Les recuerdo que la sesión fue grabada, que posteriormente vamos a publicarla en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan repasar o compartir con su equipo de trabajo. Y nos vemos el siguiente jueves. El siguiente jueves va a ser la última sesión de esta serie de Masterclass de ITOM Training, Power Training, también con Julián. Así que muchas gracias. Gracias, Julián, también por tu explicación hoy. Ok, muchas gracias Wilson. Nuevamente un saludo para todos y nos vemos en la siguiente sesión. No lo olviden, aquí es donde vamos a ver todas las integraciones específicas para que podamos llegar a ese quinto nivel. Muchas gracias.